Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la Universidad del Salvador, a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación. Les traigo el saludo del rector y de los vicerrectores y agradezco la presencia del vicerrector económico, el doctor Juan Miguel Mazot, también al presidente de la Asociación Civil Universidad del Salvador, doctor Fernando Lucero Smith, porque es uno de los responsables de que estemos hoy aquí. Mi nombre es Gabriela Agosto y quiero agradecer a los organizadores por elegir esta alta casa de estudios, a los presentes, hay muchas caras conocidas del sector político, académico, de las organizaciones de la sociedad civil, alumnos. También quiero agradecer a los autores del prólogo del libro, de esta reedición, Memorias del Incendio, a Pablo Tuñón y Martín Rodríguez, y a la coordinadora Lorena Álvarez. Que acompañan al doctor Eduardo Duhalde, y agradecerle a él por su generosidad al compartir su experiencia en la presidencia de la República en estos días de incendio. La salida del estallido del 2001 mostró la solidez de las instituciones democráticas pese a la crisis y fragmentación social. El modelo se había agotado y se debía construir otro. El diálogo y el consenso fueron las características de un gobierno que sostuvo la estabilidad democrática en tiempos turbulentos, llevando respuestas efectivas a problemas concretos. El diálogo argentino resume, para mí, en parte, el carisma de ese tiempo. El diálogo argentino fue impulsado por la Iglesia Católica y por el sistema de Naciones Unidas y contó con el compromiso de todos los sectores sociales y políticos, constituyendo un hito de diálogo en nuestra democracia. No voy a explayarme porque ustedes son los protagonistas, pero quiero aprovechar este momento para tomarme una... Bueno, y también, perdón, quiero agradecer la presencia de Chiche Duhalde, importantísima. Importantísima referente de aquellos días violentos. No voy a explayarme más, como les decía, pero me voy a tomar una licencia. Anoche recordaba cómo la asunción del presidente Duhalde definió también en algún punto el destino y el rumbo de mi vida. En enero del 2002 estaba finalizando mi tesis doctoral e inaugurando mi carrera académica e investigadora en el extranjero. Hasta que un amigo y funcionario del gabinete del doctor Duhalde me llamó y me pidió que regresara. El país te necesita, tenés que volver. Al grito de que se vayan todos, estaba este otro llamado, que regresemos al país, que el país nos necesitaba. No lo pensé mucho, y en un mes terminé mi conclusión de tesis contrarreloj y regresé al país para colaborar en una de las políticas claves de nuestro sistema de protección social, el programa Jefes y Jefas de Hogar. En pocos meses llegamos a 1,5 millones de familias indigentes y sentamos las bases para la mayor política pública de contención social que está hasta nuestros días, que es la Asignación Universal por Hijo. Nunca tuve la posibilidad de agradecer, mi vida hubiera sido otra si no hubiera respondido a ese llamado. La democracia argentina reclama hoy aprender de los éxitos y de los fracasos, y este libro es una contribución en primera persona. Los fundamentos de este tiempo de búsqueda de diálogo y consenso tienen que ser más que nunca inspiración para nuestros jóvenes, para clase política y para todos los argentinos de buena voluntad que queremos construir la patria grande. Quiero, además, y por indicación del presidente Duhalde, antes de dar inicio al acto formal, dirigir una oración por la salud del Papa Francisco y por su ministerio. A los que nos quieran acompañar, les pedimos que se pongan de pie y se unan con nosotros en oración, haciendo la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y orando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, señores y señoras. Muchas gracias, presidente Duhalde. Y los dejo con los protagonistas. Bueno, hola.
¿Se escucha bien? Sí. A mí me toca hoy coordinar esta reedición de este libro y para mí es algo muy raro. Yo soy parte de los que estaban incendiados en el 2000, hasta los que estaban suplicando que hubiera una devaluación contra todos los pronósticos y contra tus propios amigos y gente conocida. Yo fabricaba ropa batik, era como una especie de hippie artesana. Y recuerdo que en ese momento lo único que hablabas con otra gente y nadie quería que existiera la devaluación. La misma soga que nos estaba ahorcando, la gente estaba enamorada de esa soga. Y recuerdo que el gobierno del 2000, me tocó mudarme a Ballester nuevamente, yo vivía en el centro. El 6 de octubre del 2000, renuncia de Chacho Álvarez. Y mi marido me dice, qué buen timing que tenemos, pues va a ir toda la mierda. Y la sensación de decir, bueno, por lo menos vamos a vivir en un barrio donde todo va a ser más barato. Y la sensación, cuando todo vino, cuando el incendio, es que se venía algo mejor. Hubo esa sensación y mismo en los vecinos, en las vecinas. A mí me tocó vivir en un barrio que era bastante pobre, donde ya todas las consecuencias de los 90 estaban ahí a flor de piel. Pibes en una esquina que no hacían nada, mujeres que tenían que salir a laburar, mucho de ese trabajo manual. Digo, estar presentando este libro es como también estar recordando mi propia historia y cómo esos años fueron duros unos meses, pero la velocidad con la que se recuperó el país, eso me parece que es impresionante para leerlo en clave de la nueva crisis. Hay una crisis en este momento, pero siempre hay una salida. Siempre hay que confiar que puede haber una salida. Así que la verdad que estoy muy orgullosa de estar presentando esta reedición y le paso la palabra a quienes hicieron el prólogo nuevo. Recordemos que este libro salió en el 2007 y es un contexto muy especial. A nadie le importaba cómo habíamos salido. O sea que ese libro, ¿qué pasó en la crisis? Bueno, básicamente no le importaba a nadie qué pasó en la crisis y cómo salimos, porque estábamos disfrutando los años de la reconstrucción. Y esta semana, la semana que pasó, sacó un video Casu, la cantante, mostrando la vida de los 2000. Y era una vida de reconstrucción, trabajo, subir al colectivo, ir a un recital. Y a veces me parece que en ese contexto tampoco queríamos saber cómo habíamos salido de la crisis. Así que por ahí en este momento es mucho más interesante volver a pensar qué nos pasó hace 25 años. Así que paso la palabra a Martín Rodríguez, poeta, escritor, tiene su micrófono. Prologuista. Me preparé toda la vida para prologar ese libro. Y modelo. Bueno, empezó el bullying. Bueno, gracias por supuesto, a quienes abrieron esta casa para este encuentro. Un horario insólito, pero no puedo creer toda la gente que vino, ¿no? Gracias al... Me gusta seguir diciéndole, es muy norteamericano seguir diciéndole presidente a los expresidentes, pero bueno, es muy argentino decir negro también. Pero gracias por habernos permitido, obviamente junto a Lore, participar de esta presentación y también junto a mi amigo Pablo, de haber podido intervenir, aunque sea en el pie de página de un libro que yo creo, ahí Lore decía, el año de salida del libro, de primera edición, y había una idea, creo que era de Gramsci, que decía los libros vivientes, ¿no? Y yo creo que este libro, en esta nueva edición, se encuentra dialogando con otra época, ¿no? Como bien dijo Lore, en el 2007 todavía se disfrutaban los efectos de recuperación que obviamente tenían la marca de autor del presidente Duhalde, y hoy estamos, no sabemos si a las puertas de un nuevo incendio, o incendiados y no lo sabemos, o un incendio, como parafraseando al Papa, o un incendio en cuotas. Entonces es importante este libro en esta era. Yo creo que en general, y con justicia, solemos decir que Alfonsín es el padre de la democracia, ¿no? Y sabiendo que en el peronismo, tal vez en términos doctrinarios, y no quiero entrar en ese terreno, nunca me interesó demasiado ese terreno, y sé que al presidente Duhalde tampoco, pero uno podría decir, no hubo mayor, por lo menos de la democracia para acá, presidente peronista que Duhalde, y a la vez Duhalde ha hecho del reconocimiento sobre la figura de Alfonsín una marca,
¿no? Creo que ha ido muy lejos, además porque ha podido generar acuerdos en momentos de ese incendio con Alfonsín vivo, ¿no? Además de homenajearlo como se lo ha homenajeado, ¿no? Casi ningún peronista se ha privado del homenaje a Alfonsín, pero Duhalde tuvo también el honor de actuar junto a Alfonsín, ¿no? Él lo sabe explicar bien. Pero lo que quiero decir es que hay una suerte de paternidad compartida. ¿Sí? Duhalde es el padre de una, le pido permiso a los historiadores, yo no lo soy, de una segunda transición que tuvimos que vivir en democracia. Es decir, lo que se vivió en el 2001 fue de verdad un agujero que ahora, cuando livianamente se hacen comparaciones o bueno, se retoman algunas cosas de lo que pasó y no se recuerda, no porque el presente no sea dramático ni trágico, ¿no? Pero no se recuerda la dimensión de dolor que había, y a mí me parece que una de las cuales tenía un diferencial con este presente, que también es agobiante, que era el trabajo, es decir, la tasa de desempleo. Es decir, uno diría, para Duhalde, el principio de todo buen gobierno es generar trabajo. Y contrario a todo lo que hemos visto, por lo menos del 2001 para acá, que es el terror que tiene la política a pagar costos y a tomar decisiones difíciles, cuando miramos hacia atrás, hacia este pasado reciente, vemos en el presidente Duhalde la figura de un político capaz de pagar costos. Capaz de pagar costos, que es lo que hemos dejado de ver, porque ¿no? hay mucha consultoría, mucho cálculo y mucha política para la tribuna propia. Podemos decir a la vez, Duhalde es el presidente más peronista, pero era un peronista preocupado por la Argentina y no, como solemos ver, un argentino preocupado por el peronismo, ¿no? Si lo que le ofreció, se lo ofreció a la Argentina, no al peronismo. Y pagó el costo de sí mismo, incluso de las situaciones de tragedia y de violencia que hubo aún en su gobierno. Decidió pagar él el costo, no tercerizarlo en otros. Yo creo que en eso también hay una valentía destacable. Como decía Lore, yo siempre fui andariego y cronista, estaba en la calle y en bicicleta cuando escuché el discurso de Duhalde, a quien además adelanto que un tanto en soledad voté en el 99 y sentí el día que hablaba que había algo de la Argentina que se serenaba, algo se empezaba a serenar, algo empezaba a cambiar, pero era un cambio profundo, no era un cambio en la comunicación, no era un cambio en la superficie, sino que era un cambio más profundo. Y hay algo, para esta época, voy a ir cerrando porque no amerita que uno se extienda demasiado, pero hay algo tan contra la corriente que a mí se me presenta, tanto en el recuerdo como en la actualidad, del presidente Duhalde y sus intervenciones, y estuvimos bien en pensar, además, porque lo merece, pensar en la salud del Papa, ¿no? Que es los principios que el Papa repite, y tenemos una colección de políticos que han ido a visitarlo al Papa, se han sacado fotos, han creído que ahí estaba el Santo Grial para una suerte electoral y nunca han sido capaces de encarnar los mandamientos, vamos a decir así, que tiene el Papa. Quiero decir, han ido un montón de políticos que nunca han vuelto a la Argentina y han dicho la unidad es superior al conflicto, o el tiempo es superior al espacio, o la realidad es superior a la idea. Es decir, nadie ha encarnado. Y yo creo que la presidencia de Duhalde encarnó esos mandamientos previos a la existencia, por lo menos del papado, y lo llevó a cabo, y tal vez en un legado que el peronismo olvida, y que lo vimos estos días del 24 de marzo, que era la voluntad reconciliadora que encarna también el peronismo. El peronismo puede ser muy bonito, puede ser un estilo de confrontación, puede ser combatiendo al capital, todas las razones históricas que lo han hecho una fuerza popular, que no se pueden negar, pero también, y creo que ese fue el último legado de Perón, que Duhalde encarnó, es un llamado a la reconciliación argentina. Siempre recuerdo la misma anécdota, porque cada vez que la cuento me emociona, que es la del último Perón. El Perón que se abraza con Balbín, y eso es una especie de estampilla que llevan todos. Pero hubo otros abrazos de Perón, porque el peronismo y el antiperonismo fue violento. Y uno de esos abrazos tiene un carácter más cultural y, a mi juicio, profundo. Y lo encarna alguien que seguramente es querido por todos acá,
seguramente por Alberto Giordano, que anda por acá y es tanguero, que es Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese era un comunista de ley, era un cooperativista de sus ingresos. Se hizo comunista en los años 30, cuando la opción ideológica se podía hacer en Villa Crespo, frente al Arroyo Maldonado y leyendo las desventuras de la Guerra Civil Española. Y ahí se hizo comunista. Y atravesó el peronismo. Y en los años 40 y 50 muchas veces fue preso. Preso en serio, preso dentro de una comisaría, ¿no? Y muchas veces se lo llevaban de algunos clubes y tanto el público, quienes seguían su orquesta, como los dueños de los clubes populares, se enfrentaban a la policía. Y lo ha dicho don Osvaldo. Y ambos eran peronistas, tanto los que lo seguían a él como los dueños de los clubes. Eran parte de esas complejidades que tenía el mundo popular también, que lo hacía interesante. Y nadie dejaba de ser peronista porque se llevaban preso a Pugliese, y nadie dejaba de defender a Pugliese por ser peronista, ¿no? Había esa ambigüedad que es tan productiva también, que hace a la Argentina mestiza. Y Pugliese, un hombre muy subordinado a la línea del Partido Comunista, acompaña a Perón en el 73. Y no solo lo acompaña, sino que toca en el festival en la 9 de julio, y va a la cena de gala que se oficia el general Perón, un Perón para mí realmente inolvidable, una figura potentísima, en Olivos. Y está Pugliese ahí, y se saludan, y yo tengo esta traducción, probablemente haya otras versiones, de una frase muy hermosa que le dice Perón a Pugliese y que habla de la humildad, porque Perón le dice, gracias por enseñarme a perdonar, ¿no? Eso le dice Perón a Pugliese. Y yo creo que ese espíritu de perdón, de reconciliación, de asumir errores, es el espíritu de un Perón y de un legado que nadie encarnó mejor que el presidente Duhalde en todos estos años de democracia. Hola, ¿se escucha? Hola. Ahora me toca a mí. Voy a seguir, como habitualmente, voy a tomar el pase del amigo Rodríguez. Bueno, primero agradecer al equipo del doctor Duhalde que nos permite estar hoy, me permite estar frente a un pedazo de la historia nacional que siempre consideré muy relevante, que siempre consideramos muy relevante. A Luis, a Graciela, al resto del equipo de Eduardo que lo hizo posible, que nos acercó a hablar con él, a tener esa primera entrevista que hicimos en Panamá. Y a la reacción de este prólogo, que en el fondo con Martín Menos lo veníamos un poco redactando hace años, ¿no? Pensar a Duhalde para nosotros siempre fue muy, muy importante. Y de un libro que además tiene una virtud que no es común en el libro de políticos, que es que está buenísimo. O sea, es un libro que es profundo, que es denso, que es autocrítico, que es un poco como creo que es Duhalde, ¿no? En ese sentido, muy autorreflexivo y muy pensando, no solamente que tiene todas las soluciones en la mesa, sino también expresando las dudas, ¿no? Eso se ve en el libro, en el marco de la gran crisis argentina, cosa que es muy interesante como líder político. Y yo pensaba también, lo que fue para nuestra generación, digamos, la generación nacidos en los 80 o fines de los 70, que implicaba estar en aquella plaza, ver esa crisis del lado juvenil, si se quiere, ¿no? Del lado, uno diría, del desorden, uno diría de generar o apuntar esas contradicciones que uno quería para un sistema que cambie. Pero, y eso es una opinión muy personal, y es algo que quería decir al respecto, es que hay un método Duhalde, una especie de solución Duhalde para la crisis argentina, para las crisis argentinas, que me parece interesante destacar más allá de la coyuntura histórica, ¿no? Porque uno diría, Duhalde intentó y resolvió la crisis que resolvió en un contexto irreproducible, un contexto con partidos grandes, con liderazgos que a pesar de que estaban los políticos corriendo en la calle, que les pegaban en los bares, pero que en todo caso sobrevivía más que lo que sobrevive en la actualidad, ¿no? Uno diría, contexto internacional, contexto nacional, otra política, no había tecnología, no había redes sociales, no había algoritmo, y en ese contexto Duhalde ensayó su solución. Pero a la vez yo creo sacarlo del contexto histórico y ponerlo como en una idea, un programa, ¿no? Un poco en la idea de lo que decía Martín. Algo que se puede pensar y usar en otros contextos como el de hoy, ¿no? Como diciendo, esto no es que estamos hablando de una historiografía nomás, sino que eso podría ser eventualmente un programa hacia adelante, ¿no? Lo que sucedió en aquel 2002. Con algunos principios.
yo pensaba, digamos, en aquella Argentina desgarrada, lo importante, todos estos diálogos, diálogo con la iglesia, el diálogo con los sectores, implicaba en el fondo una idea de salida de la crisis construyendo comunidad, ¿no? La comunidad que se había roto en aquellos últimos años, sobre todo, no solo a nivel político, sino también a nivel social. Poder reconciliar esos sectores. En ese punto, yo creo que hay una diferencia sustancial con el presente, que es la idea de perpetuar el caos, ¿no? O sea, yo creo que en el 2002 hubo la idea de construir los cimientos de un orden nuevo, a sabiendas de que usted era transicional en ese orden nuevo. Cosa que también es bastante inusual con respecto al prototipo de las presidencias argentinas, que se autoconsideran siempre hegemónicas e interminables, ¿no? Pero había una idea profunda que implica el perdón, que implica la reconciliación, pero también implica la comunidad, ¿no? Esta idea de que no se puede salir del caos perpetuando el caos, ¿no? Que es un poco, podría ser una doctrina del presente, diciendo, bueno, en definitiva nos conviene que esto se siga así, la redundancia del caos contra el caos. En este caso había una idea de orden, y una idea de orden nuevo, y una idea de orden inclusivo, que se empezó a gestar y se construyó los siguientes 20 años en base a ese 2002, ¿no? El 2002 sienta las bases para lo bueno y lo malo de la primera etapa del siglo XXI en Argentina. Y yo creo, en esa etapa Adolfo Suárez que le tocó, ¿no? Como hay un gran libro de Javier Cerca que se llama Anatomía de un instante, que si no lo leyeron se lo recomiendo, del momento del tejerazo, ¿no? Entran en ese momento en el hemiciclo del Parlamento Español, se quedan dos parados, Carrillo el comunista y Suárez el de la transición franquista, y con eso empiezan a fundar lo que hoy es la democracia española, ¿no? En un momento caótico, en un momento que uno diría no planificado, en un momento de crisis absoluta en base a una decisión. Y una decisión que tiene en común fíjense que estos dos no tenían nada que ver, se habían un poco menos que, no sé si matado por la de Adolfo Suárez, pero más o menos, pero encontraron que se podía construir un orden basado en esa reconciliación, que sería el programa casi opuesto al del presente, ¿no? Donde se busca sistemáticamente desenterrar todos los motivos de conflicto posibles, de acá hasta 1810, para ver si con eso se genera una nueva política. Entonces yo creo que hay, y es ya también terminando, creo que hay en el método Duhalde, en la solución Duhalde, en esa especie de espíritu, por más que haya cambiado mucho el contexto histórico, creo que hay un programa que tiene un programa de futuro para las crisis que vendrán y la crisis que estamos viviendo también. Así que muchas gracias. ¿Quién me puso esto? Micrófono. Una palabra de agradecimiento. De agradecimiento a los que organizaron este acto, a Guillermina Agosto, la doctora que puso mucho esfuerzo en la organización, organizarle a los muchachos, a ustedes dos. Y recordar tiempos pasados. Hace un importante historiador, hace un mes más o menos, me dice, quiero comparar el primer año de gobierno suyo y el primer año de gobierno de Milei. No, eso es pasado. Eso no tiene importancia. Eso es pasado. Que cada historiador haga diga lo que quiere y haga lo que quiera. Tenemos que pensar en lo que viene. Tenemos que pensar hacia adelante. En eso siempre lo van a encontrar. Acá vamos a ver unos cuantos videos, porque si no muestro los videos no me pueden creer. ¿Quién va a creer que un político no quiera gobiernos políticos? Yo nunca quise gobiernos políticos. Año 19... Perón, en el Congreso de Filosofía de Mendoza, habla 4 horas. Primera vez en la historia que Perón habla tanto tiempo.
los filósofos más modernos, los más antiguos, los más modernos. Y a todo eso él le puso un nombre, la comunidad organizada. ¿Nosotros qué quiso decir? Y empezamos a estudiar el tema de las comunidades. Y yo me hice fanático del estudio de las comunidades. Y después lo enseñaba en la universidad. ¿Cuántas comunidades hay? Le preguntaba a los chicos. 1.000, 10.000, 100.000, no. Millones. Cada familia es una comunidad originaria. Cada familia es una comunidad originaria. Hay comunidades para el bien, las religiones, esa gente que se junta para ayudar a otros, lo estamos viendo en la desgracia que tenemos en Bahía Blanca. Comunidades del mal, cada día hay más comunidades del mal, ladrones y ladrones tecnológicos ahora. Hay comunidades deportivas, ¿o qué creen que es la Escaloneta? Es una comunidad deportiva, extraordinaria comunidad deportiva, que ganan todo lo que juegan, todo. Sin embargo, después del triunfo, creo que estaba ahí, el expresidente Macri. No lo recibieron. Vinieron acá, tampoco recibieron al presidente. No querían entrar en la pelea. Se mantuvieron al margen de la pelea. Y en mi vida, vamos a empezar a ver los videos, yo nunca quise la pelea. Amigos me dicen, hay que pelear. La pelea no sirve. Tal es así que en el primer acto de gobierno mío con el gabinete es reunirlo y le digo, no quiero, te reís porque te acordás, no quiero que nadie hable mal del gobierno que se fue. El que habla mal del gobierno de la Rúa, tarjeta roja directa. No acepto que se hable mal del gobierno, porque todos tienen la costumbre de echarle la culpa al que se fue. Es una tontera. Vivimos echándole la culpa al que se fue. La gente no nos elige para eso. Nos elige para que resolvamos los problemas. ¿Qué tenemos que empezar a contarle que hizo el otro? Por supuesto que al otro día todos los que habían ido me estaban apoyando. Lógicamente hay que buscar el acuerdo, el apoyo. Y vamos a ver la primera de los videos, que es en Lomas de Zamora, donde explico que no hay que pelear. En Lomas de Zamora, esto no recuerdo el año, sería o el 74 o el 84, más o menos. Claro. Veamos entonces lo de Lomas de Zamora. Yo recuerdo memorias de chico, ¿no? Más fuerte. En mi barrio le echaban la culpa de todos los conservadores. Todo lo que pasaba la culpa la tenían los conservadores. Después le empezamos a echar la culpa a los radicales, o le empezaron a echarla, yo era muy chico. Después todo lo malo que pasaba la teníamos los peronistas. Después un día nos pusimos de acuerdo. ¿Saben en qué? Le empezamos a echar la culpa todos juntos a los militares. Ese fue el único acuerdo. Y así los países no se levantan. Y así los municipios no se levantan. Y así las provincias no se levantan. La gente no quiere peleas. Para un bonaerense o para un lomense debe ser más importante ser miembro de una comunidad que quiere ser lomense que ser peronista, radical, liberal, socialista, intransigente o cualquier otra división partidaria. Son las categorías que nos unen a los argentinos, a los bonaerenses, a los lomenses, las que tenemos que potenciar. Yo recuerdo memorias de chico, ¿no? De mi barrio. Bueno, lo estaban por repetir, no hace falta repetirlo. En realidad es eso. Lo que decía en Lomas, sería el 74, 75, 76. ¿Para qué? ¿Para qué pelearnos? ¿De qué sirve pelearnos? Por eso van a ver ahora una cosa que es difícil de creer en la época que casi todos los políticos se pasan mintiendo, cuando yo digo que no creo en los gobiernos partidarios, pero ahora lo vamos a ver. Estoy asumiendo
la gobernación en 1991. Yo hasta ese momento era vicepresidente de Menem. Menem me acompaña en la asunción y frente a la Asamblea Legislativa digo eso, que vengo a gobernar con todos, que yo no creo en oficialismo y oposición, creo en el gobierno de todos, no creo en el gobierno de un partido ni de un frente partidario. Y así lo decía, con Menem al lado, que cuando termino me dice, ¿qué dijiste? Claro, no pensaba como yo. El video, por favor. Solemnemente, ante esta honorable asamblea, que el mío será un gobierno de unidad. Seré el gobernador de todos los bonaerenses y no de una fracción, de un partido o de un frente. Como la recuperación de la provincia no puede ser tarea de un sector, para mí queda suprimida desde hoy la vieja y equívoca antinomia oficialismo-oposición. Desde este momento solo me importan las diferencias entre quienes piensan siempre primero en los intereses de la provincia y aquellos que creen que el partido es más importante que la gente. Bueno, está claro. No creo en los gobiernos partidarios. ¿Cómo? ¿Sos peronista? No creo en los gobiernos partidarios. Yo creo en el gobierno de todos, juntándonos. El primer gobierno de todos fue en Loma de Zamora en 1974. ¿Vos te acordás? En 1974. Mayo del 74, yo fui elegido segundo concejal. El primero no asumió y el segundo lo echamos a los 6 o 7 meses. Y asumo la intendencia, tenía 18 concejales sobre un total de 24. 2/3, mayoría. Los míos estaban contentos. No, esperen un poco. Vengan los 3 radicales. Ustedes, les voy a nombrar 2 o 3 personas que ustedes elijan, porque van a tener que cuidar que no haya corrupción. Van a tener la Secretaría de Economía y Hacienda, y eran 3 nada más. ¿Saben por qué? Porque el gobierno que se autocontrola o es un gobierno corrupto o le abre la puerta a la corrupción. Y empezó a controlarme entonces la Unión Cívica Radical. Después tengo la Asunción. La gente no tiene por qué recordarlo, que fue el único gobierno en la historia argentina de unidad nacional. No tiene por qué recordarlo. Pero yo lo decía así. El video 3. A continuación, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados entregará los atributos del cargo al señor presidente de la Nación. Coloca la banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. Le ha entregado también el bastón presidencial. Invita a firmar el acta el señor escribano general de gobierno al señor presidente de la Nación, doctor Eduardo Alberto Duhalde. Lo hace ahora el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Tomen asiento, por favor. Don Eduardo Oscar Camaño, y rubrica la misma el señor escribano general de gobierno. Firma también este acta la primera dama Asumió de la conmigo. Nación. Bueno, no es ese el que yo pensaba que iba a salir. No son horas de festejos las que corren. Sin embargo, son horas de esperanza, porque estamos asistiendo a una experiencia inédita en nuestra vida política, que es la formación de un gobierno de unidad nacional, construido por sobre las banderías políticas y los intereses partidarios, que constituye un preciado reclamo de nuestro pueblo. Bueno, está claro. Construimos el único gobierno de unidad nacional de la historia argentina. ¿Pero cómo fue? Cuando Adolfo Rodríguez Sá renuncia, me llama don Raúl Alfonsín
y me dice, Eduardo, mañana asume. Ni en pedo, Raúl. No. Si usted sabe que yo no puedo asumir. Yo no puedo asumir porque yo no sé gobernar peleándome. No, que yo no sabía que tenía un amigo cobarde. No se trata de cobardía. No sé. Gobernar peleándome. La pelea no sirve. Bueno, voy para su casa. Llegó a casa con dos de los cafieros que estaban en otro partido. Le digo, mire, estuve pensando, hablando con la familia, yo asumo exclusivamente si la Asamblea Legislativa me vota por unanimidad. Entonces construimos un gobierno de unidad nacional. Bueno, el otro día iba con Chiche a la Asamblea Legislativa y aparece el noticiero, escuchando la radio, y decía, Fidel Castro dice que únicamente un loco se puede hacer cargo de la Argentina en este momento. Y Chiche le dice, cambia, poné música. Bueno, pero bueno, sí, fuimos. Y no tengo el número exacto, pero creo que fueron 464 votos a favor, 24 en contra. Unidad nacional. Pero bueno, el tema de la unidad y la producción, muchachos, yo no sé por qué hoy y ayer ni los políticos ni los periodistas le dan la importancia que tiene la producción en la Argentina. Le cuento con la de Menem. Estaba Menem acostado en una cama el día que salíamos para la primera campaña de presidente y vice, ¿no? Estaba viendo televisión, escuchando la radio, leyendo y hablando conmigo. Y le digo, Carlos, el eje de nuestra campaña tiene que ser la revolución productiva. Apagó el televisor, la radio, me apuntó y me dice, es eso. Ah, hijo de puta. Te regalé el primer libro que se llama La Revolución Productiva, el primer libro que escribí yo en el 86. Y ni siquiera viste el título. Bueno, y salimos de campaña. Y fuimos, creo que a Zárate, el primer acto de campaña. Cuando estaba terminando su alocución, dice, y les voy a informar que estamos iniciando la revolución productiva e industrial. Carlitos, productiva solo. Bueno, ni Carlos, ningún dirigente surgido del justicialismo puso el eje en la producción. No lo puso. En cambio, en el caso mío, yo soy un fanático del tema productivo. En la provincia, apenas asumí, puse un primer ministro de la producción, Carlos Brown, y el Vasco de Mendiguren, que está por acá, fue el primer ministro de la producción que tuvo la República Argentina cuando asumí. Pero, ¿qué decía yo cuando asumo? El 4 de enero, la primera reunión con mucha gente. Decía algo vinculado con la producción. Hablo de la comunidad productiva. Yo siempre meto el tema comunidad. Escuchemos entonces el cuarto de los videos. Ustedes, es decir, la comunidad productiva es la que debe gobernar en el país. Yo vengo a decirles que debemos terminar décadas en la Argentina en una alianza que perjudicó al país, que es la alianza del poder político con el poder financiero y no con el productivo. Voy a trabajar 2 años y le voy a dejar le vamos a dejar al próximo presidente una Argentina caminando. Milagros no hay, pero ordenada y en marcha. Bueno, y seguimos con el mensaje al país, que es después de esto, de un mensaje al país hablando de producción, que realmente en Argentina, no sé por qué antes y ahora, ni periodistas ni políticos dan importancia. Que la salida de la Argentina es la producción, que la Argentina tiene una salida y que es esta nueva alianza que hemos hecho con el sector empresarial y del trabajo. Trabajadores y empresarios son los que pueden fundar una nueva república y estamos jugados a esa posibilidad. Quiero decirles que voy a seguir acompañando a los trabajadores y a las empresas argentinas. Quiero decirles que no hay trabajadores sin empresas, que no hay trabajadores sin empresas y que estoy convencido que esta Argentina productiva, esta Argentina que tiene una capacidad
intacta en materia de producción, tenemos que alentarla y tenemos que impulsarla. Y quiero decirles que esta no es la lucha de un presidente, ni siquiera de un gobierno. Quiero que sea la batalla de todos, que me acompañen los argentinos en esta lucha. Esta lucha debe nacer en el corazón de cada argentino. Pensar si realmente queremos aquella Argentina que lo único que importaba era el negocio financiero, o esta Argentina que se impulsa, con mucha fuerza al trabajo y a la producción. Esta es la Argentina posible. Le pido desde el corazón que nos acompañen, porque esta es la lucha de una Argentina que quiere vivir. Bueno, a pesar de que lo único que hablaba era de la producción, el periodismo y los políticos no lo entendían. Decía que no teníamos rumbo. Inclusive me prepararon un golpe, después les voy a contar. Que no teníamos rumbo, en los diarios, en todos lados. Y yo me volvía loco. Pero como jamás le hablé mal de un periodista en toda mi vida. Nunca hablé mal de un periodista. Pero me enojaba. Y fui muy enojado con Chicha Tucumán, que a plaza llena decía lo que van a ver en el video 6. Video 6. No le crean a los que dicen que no tenemos rumbo. Tenemos claro el rumbo. Nunca tan claro como nosotros. El rumbo es el trabajo. El rumbo es la producción. El rumbo es una Argentina que trabaje, que se integre al mundo. Aparecen los que siempre ponen peros a decirnos que es difícil. Pero claro que es difícil. Yo no estoy para las fáciles. Yo vengo a bancarme con todas las fuerzas políticas que me acompañan. Una situación tremenda. Pero estoy dispuesto, con fuerza, con coraje, a tomar las riendas de la República para poner a nuestro país en el lugar que se merece. A pesar de todo lo que hablaba, los medios, pero no, yo no estoy en contra de los medios, porque pensarían así. Seguían insistiendo, con el apoyo, por supuesto, de los sectores que habían manejado la Argentina especulativa, usurera que teníamos, seguían insistiendo. Y bueno, ¿qué hacer? Era muy difícil. Inauguramos el diálogo argentino. ¿Qué fue el diálogo argentino? La Iglesia se lo había propuesto la Iglesia argentina al presidente anterior. No lo escuchó. Yo sí. El 14 de enero, me río, voy a contar una anécdota. 14 de enero se armó la mesa del diálogo argentino. Me acuerdo que los primeros días hace una gran movilización. Le digo, primero que se vayan los periodistas, no quería que estén en la Casa de Gobierno, porque podía salir mal la reunión. Suban los que organizaron la movilización. Suben, no sé, 5 o 7 los organizadores. Los espero con café, con masitas. Los felicito. Le digo que es extraordinaria la movilización. Extraordinaria realmente. Y que digan, piquete y cacerola, la lucha es una sola, también unen a los sectores populares con la clase media. Realmente extraordinario, los felicito. Los tipos estaban extrañados que yo los llamara para felicitarlos. Y le digo, pero otra cosa que les quiero decir, muchachos, que yo no le voy a mandar ninguna ley al Congreso. ¿Qué empezaron? ¿Qué? Es el demócrata, que el dictador Dualde, decía uno. Empezaron a hablar todos juntos a la vez. Lo dejé hablar 2 o 3 minutos, golpeé la mesa. Digo, muchachos, en vez de hablar, ¿por qué no me preguntan qué voy a hacer? Les recuerdo que estoy hablando con los 7 organizadores de las marchas. ¿Qué va a hacer?, me dice uno. Los proyectos de ley, en vez de enviárselo al Congreso, se los voy a mandar a ustedes. Y se empezaron a reír, ¿qué nos va a mandar a nosotros? Qué bien.
Qué bien, qué democrático. Le digo, muchachos, en vez de hablar tanto, ¿por qué no me preguntan qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, diga cómo nos manda a nosotros, a ustedes, pero va a estar también todas las religiones, las 4 entidades del agro, de la industria, comercio, servicios, van a estar todos. Entonces se callaron. Pero realmente la mesa del diálogo que se le habían propuesto a De la Rúa tuvo una importantísima misión, muy importante. Como le digo, le enviaba los proyectos y la mayoría no pasaba. Pero me quiero acordar de uno que yo le llamo el milagro del diálogo. Díaz Bancalari, un diputado nacional que estaba representándome en la mesa del diálogo junto con 2 cafieros, digo, pedile que no tenemos un peso. Parecía Milei yo, no tenemos un peso, porque no teníamos un peso. Había cuasimoneda. Pedirle el 10% de retenciones. Y el de la rural le dice, no te cago a trompada porque están los curas. Pero se produce el milagro del diálogo. Que somos buenos los argentinos. Y voy a mostrarle el video 8. Primero el 7, con el diálogo argentino. El diálogo sectorial entre trabajadores, empresarios, organizaciones civiles y el mismo Estado será la base para enfrentar el drama de la desocupación masiva y para la recreación de la cultura del trabajo. Bueno, les conté entonces lo que pasó con mi amigo que ha fallecido, que le pidió el 10%. Pero como digo, somos buenos los argentinos. En el video 8, van a ver el milagro del diálogo. Hablando Bussi, que era el representante de las 4 Las 4 entidades agropecuarias habíamos dicho que no queríamos retenciones y no queremos retenciones. Y ciertamente en algún momento empezamos a entender de que había que hacer algún aporte para resolver la emergencia social y la crisis social. Empezamos a entender que era importante que se resolviera con algún aporte de las exportaciones agropecuarias, de la misma manera en que deben aportar los que ganaron durante 10 años, en la misma manera en que deben aportar los sectores y los grupos más concentrados de la economía en esa lógica que necesitamos construir, que es la distribución equitativa del ingreso y la igualdad en el esfuerzo y en el sacrificio. Y ahí está la obligación del presidente de la Nación de tomar la decisión de las retenciones. Lo que nos interesa es que parte de esas retenciones, que por supuesto que no nos gustan, puedan volver transformadas en políticas activas, que además de atacar los efectos, estén atacando las causas del problema. Y la causa del problema es contener a la gente en condiciones dignas, viviendo con prosperidad y con perspectiva en el interior del país. Aplauso a Bussi, por favor. Somos buenos los argentinos. Somos buenos. La verdad que no teníamos nada. Cuasimonedas, había, no sé la cantidad, 14 cuasimonedas creo. Y el campo vino y realmente nos dio este empujón, que empezamos a salir. Bueno, pero no se quedaban quietos los que estaban con el sistema anterior. Y el embajador de Estados Unidos me manda al primer, no sé qué cargo tenía, el primer ministro de ellos, el primer, no sé cómo se llamaba, avisarme que había en marcha un golpe. Llamo al ministro, que era radical, digo, vinieron con esto, averiguame. Y viene inmediatamente, a los 2 o 3 días, dice, sí, la verdad que hay bastante de eso, está avanzando muy fuertemente, porque lo que estamos viendo son los tipos que estaban en la política económica anterior. Entonces, tenía que ganar tiempo. Como lo único que yo puedo hacer y que enseño
Lo enseñé en Salamanca y en Camilo Cela de Madrid hasta que vino la peste. Yo lo que puedo enseñar esta ciencia y arte tan complejo que es cómo se debe gobernar. Entonces, como me encuentro frente a eso, veo a quién más criticaba el periodismo y estaba muy enojado. ¿A quién? Nada más ni menos que a Jorge Remelennikov, gran ministro de Economía. Pero lo criticaban porque a los 3 días salimos del 1 a 1, a los 3 días. Y la crítica eran feroces contra él. Y otro, el Vasco de Mendiguren, anda por acá. Aplauso para Vasco, primer ministro de la producción. Los llamo los dos, les digo, muchachos, tienen que irse. Le expliqué por qué. Hay un golpe que en ciernes y los más criticados son ustedes. Se apoyan en ustedes todas las críticas. Jorge Remes me dice, bueno, yo me iría a la Comunidad Económica Europea. Y el Vasco me dice, no, yo no necesito, yo me quedo acá. Pero para ganar tiempo tuve que pedirle a los dos más destacados que tenía en ese momento que dieran un paso al costado. Y no se tenía a quién poner de ministro de Economía. No tenía. No sabía, yo nunca entendí de macroeconomía, lo digo siempre. Y viene fue Rucaus, creo, que me dice, che, ¿no pensaste en Roberto Labaña? Yo ni me acuerdo de quién era Roberto Labaña. Escuchame, fue secretario de Industria de Alfonsín. Es muy bueno, me dice. Yo no tenía otro. Le pregunto a unos amigos, me dice, sí, es buen tipo, ese buen tipo. Lo llamo a don Raúl Alfonsín. Digo, tengo 3 candidatos para ministro de Economía, pero quiero que lo elija usted. Juan, Pedro y Labaña. No, Labaña, me dice. Yo sabía que me iba a decir Labaña porque había sido secretario de él. Digo, bueno, llámelo por teléfono. Llama por teléfono y lo atiende. Yo me retiro para dejarlo hablar. Me dice una buena y una mala. Primero, ya está viajando porque usted lo llamó. La mala es que no quiere ser ministro de Economía. Lo que cuento ahora me lo cuenta él 2 años después. Dice, ¿cómo me jodiste? ¿Qué te jodí? ¿Te hiciste famoso? No, ¿cómo me jodiste? Yo venía a no aceptar. Pero llegué y me abrazaste y me dijiste, bienvenido, ministro. Ya empecé a buscar peros. Y dije, sí, pero yo no conozco a nadie de la gente que está... Que no conoce a nadie. Usted pone todo, ministro. Y me terminaste de enganchar cuando me pediste un favor. Al pibe que está en el ANSES, por favor, déjemelo. Porque algún día va a ser presidente. Entonces me terminaste de enganchar. Así fue que la pegamos con Roberto Labaña. Y ya entonces ya los resultados se habían empezado a ver. Ya se empezaba a ver que se empezaba a producir. Inclusive, en el mes de mayo o junio, me declaro una huelga en Moyano, Hugo. Y acá los invito a todos a cenar a todos los dirigentes gremiales. Y Hugo estaba molesto, porque me había declarado la guerra. Entonces empiezo a preguntarle cómo andan las cosas a los demás dirigentes gremiales. No, esto anda bien, no anda un fenómeno. Y Hugo se ponía medio molesto. Me dice, Eduardo, ¿a mí por qué no me lo dijiste, Eduardo? Que te dije que si yo para atender a ustedes no tenían que pedir audiencia, venían cuando querían. ¿Y qué hizo? Levantó la huelga por mal tiempo. Hugo. Levantó la huelga por mal tiempo. Bueno, en realidad, estamos pasando momentos muy difíciles. Yo no puedo hablar bien de este gobierno y no quiero hablar mal, porque los que queremos la unión, yo sé que no están de acuerdo la mayoría, no tenemos que pelear. Nuestra vida es muy pequeña, si la contamos en términos históricos, de la época de Cristo, no de mucho antes.
Nuestra vida en tiempos históricos no llega a una hora. Es muy difícil que los problemas se resuelvan en esa hora que vivimos nosotros. Estados Unidos necesitó medio día para resolver el tema de la negritud, y lo resolvió más o menos. Yo confío que Argentina va a salir porque tenemos todas las condiciones. Me escucharon decir muchas veces que estamos condenados al éxito y la gente cree que es mío. No, no es mío. Es de Mangabeira Unger, el filósofo más importante de Brasil, que vino a presentar un libro de su autoría y se pasó 4 minutos explicando por qué Argentina estaba condenada al éxito. Este brasilero, que también prologó en inglés, junto con Felipe González, este libro que estamos reeditando hoy, tiene una presentación por Felipe González y Mangabeira Unger, lo que me hizo conocer, porque ellos exageraban, decían que en Argentina había visto un milagro. Entonces fui a Salamanca y estuve nada más que 6 meses, no hubo ningún milagro. Un país que nos juntamos todos, no nos peleamos, nos dejamos de robar, le dimos el control a la oposición y salimos y siempre con superávit. Y en el 2002 tuvimos el primer superávit, gemelo, así le llama, de 2%, después de no sé cuántos años, 60 años, eso no lo leí, pero no. Y bueno, ya el otro año, el 2003, con Néstor Kirchner, ya crecimos en 7%, todo en un pequeño lapso de tiempo, porque nos juntamos, no nos peleamos y nos dedicamos a producir. Yo quiero agradecerles nuevamente la invitación. Si quieren hacerme alguna pregunta, con gusto se la contestaré, pero confiemos en el país, confiemos en el país. No sé si en este tiempo nos tocará, pero a la larga o a la corta, estamos condenados al éxito. Muchísimas gracias. No me pregunten de Banfield, ¿eh? Tengo acá al padre del presidente, pero no nos va bien. Vamos a ver si... ¿Alguna pregunta? Un abrazo grande a todos.